30. Premio Dama de Plata a la mejor producción en radio. Galardón en el Pasillo de la Fama de TGW y Radiodifusión Nacional. Declarado como el programa de la educación no tradicional por el ministerio respectivo. Reconocimiento a la producción en radio otorgado por AIR. 16.000 estaciones de las 3 Américas. Récord mundial con más de 4 décadas continuas transmitiendo el realismo fantástico. Siglo 30. Una voz en la noche. La noche. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de este programa del realismo fantástico, del periodismo de investigación, del misterio. Su servidor, Eduardo Mendoza Palacio, les dice un abrazo. Y hoy, un tema, como siempre, especial. Y también, ¿por qué no?, un anuncio de la primera actividad después de un receso bastante largo para poder estar con ustedes. Así que no pierdan la sintonía de este programa y el tema súper especial que tenemos para ustedes. Solo el tema exclusivo, porque la música que presentamos en un 90% es exclusiva de este programa. Solo el tema, escúchenlo, da paso al programa de la noche del día de hoy. Por favor, no vayan a cortar la sintonía de este programa. Pero hoy el tema es casas encantadas, casas embrujadas, casas infestadas, que las hay muchas. Y a lo largo de la historia del siglo 30, que el grupo GEOP las hemos encontrado por cantidades apreciables. Es más, hay personas que viven en ellas y que no se atreven a decir que están viviendo en una casa infestada. Sí, gritos, pasos, arrastrar de muebles, incluso cadenas, presencias, una conducta que afecta notablemente a los habitantes de muchísimas casas, no solo en Guatemala, sino en el mundo. Familias enteras que sufren las consecuencias de vivir en una casa encantada, embrujada o infestada, como nosotros le llamamos.
El fenómeno que nos ocupa esta noche en siglo 30 es un fenómeno real. Seguramente muchas personas, y yo digo que millones probablemente en el mundo, no lo creen, pero habrán otros cientos de miles que han padecido el drama, la tragedia, el terror y el espanto de vivir en una construcción que está infestada. Y es que el fenómeno que nos ocupa esta noche y que da paso a un anuncio muy importante es uno de los más fascinantes y complejos, de los cuales los investigadores del misterio, las personas, cientos, miles de familias se enfrentan. Sin embargo, para quien los padece, este tipo de fenómenos, es muchas veces, si a usted le parece bien, un infierno. Solo imagínense ustedes que en un momento, como lo hemos comprobado en el grupo GEOP, en muchas casas y construcciones de Guatemala, se instale algo que pareciera como salido de una película de terror, de un género de este tipo, que algo estuviera presente en nuestra propia casa, sin que podamos hacer mucho por evitarlo. Ahí tienen ustedes tantos casos que hemos presentado, y quizá en los últimos programas. La tragedia, el terror, la ansiedad, el estrés, incluso el hecho de que en este tipo de construcciones las personas se enfermen, que comiencen a confrontar problemas interpersonales. Habrán muchas, pero muchas personas. Y desde luego que esto, en esta semana, daría lugar a un programa en vivo, en directo, para que ustedes pudieran escuchar a través de la línea telefónica cuántas experiencias y testimonios no se narrarían. Lamentablemente no es posible hacer este programa, pero sí la próxima, porque yo viajaré muy lejos, extremadamente lejos. Pero de cualquier manera el ofrecimiento está. No pierdan la sintonía. El hogar donde nosotros consideramos un templo sagrado, donde vivimos, donde esperamos tener paz, donde esperamos tener armonía y concordia, donde nuestros hijos nazcan sanos. Una casa que muchas veces nos ha costado dinero y esfuerzo y mucho tiempo llegarla a tener como propia. Otras veces, con esfuerzo, algunos dicen tirado a la nada, porque alquilamos la propiedad, porque no tenemos la posibilidad de comprar una casa o de engancharla, de irla pagando, de obtener un préstamo, un financiamiento. Sin embargo, vivimos ahí en ese alquiler y nos damos cuenta que poco después las cosas no son como nosotros lo habíamos pensado. Ese lugar que no nos pertenece y que muchas veces no sabemos quién vivió antes, se convierte en una pesadilla. Y es cuando una serie de manifestaciones conviven con nosotros. Y ya les he mencionado. Sombras, movimiento de objetos, ruidos extraños, a veces incluso voces,
Objetos que cambian de lugar y en alguna oportunidad dentro de nuestro dormitorio, donde pareciera que alguien jala la ropa con que nos cubrimos. Muchas de estas ocasiones en que nosotros, su servidor hace muchos años, y ahora con el grupo acompañándome, Geoff, hemos ido a estas casas. Y lo primero que nosotros hacemos es ver cómo les ayudamos. Pero siempre con la, si no advertencia, quizá el consejo de que si no el fenómeno termina, hay que abandonar, lamentable y tristemente, con dolor, ese lugar. Algunas otras familias llegan incluso a acostumbrarse a esos fenómenos. Pero lo lamentable es que no todos. En otra casa no hay una opción en la cual nosotros podamos tener la posibilidad de abandonar ese lugar. Algunas personas de las que nosotros hemos entrevistado y hemos ido, si nos han permitido la investigación, lo han hecho. Y es que yo nada más recuerdo los programas de hace 2 semanas, donde esa casa de la zona 18, que yo ya hablé con la inquilina, la que rentó esa casa y que le pasó todo lo que ustedes acontecieron y vivieron en este programa, en esa casa, en esa vivienda, en donde incluso un ente, una aparición, alguien incitaba a un niño a tirarse del segundo piso. Zona 18, ciudad capital de Guatemala. Sí, pasos que no corresponden a nadie de este mundo. Y digo así porque no hay ningún ser vivo, material, que los produzca. Son casas infestadas. No es cuestión de películas de Hollywood como Poltergeist, por ejemplo, en donde en esa casa se construyó encima de un cementerio indio. Muchas veces pasa eso, que el lugar donde se edifica no es precisamente un lugar adecuado. A veces sucede que son edificios nuevos o construcciones nuevas y pasan cosas. Y es porque el material de donde viene, si usted quiere el bloque o el ladrillo, vino de un lugar en donde trajo el fenómeno de la infestación. Dentro de los estudiosos de este fenómeno, hemos, y me incluyo humildemente yo, hemos estado en la fase, y hay, por supuesto, discusión sobre ello, de qué diferencia hay entre una casa infestada, encantada o embrujada y un poltergeist. ¿Saben ustedes que hay una diferencia? Hay diferencias, porque quienes se pasaron los 4 cursos de parapsicología que impartimos saben cómo definir el poltergeist. Sin embargo, hay controversia, porque solo les voy a dar un dato. El poltergeist es parapsicológicamente, la cual esta rama ya fue aceptada en el Congreso de Utrecht como un proceso de investigación con argumentos, equipo, estudio, estadísticas, en fin, testimonios,
El poltergeist se refiere a que una persona es la que produce este tipo de fenomenología. La telergia, por ejemplo, que mueve objetos o que hace desaparecer objetos. Una persona. Todo eso lo estudiamos en el curso de parapsicología. Pero el caso de las casas embrujadas, encantadas, nosotros le llamamos infestadas, no corresponde a eso. ¿Por qué? Porque se supone que si es una persona la que está provocando el fenómeno, al irnos o irse esta familia de esa casa, el fenómeno desaparecería. Al llegar otra familia a ocupar esa construcción, sin embargo el fenómeno persiste. Y esa familia se va a vivir a otro lado y el fenómeno cesa, yendo en un momento dado la persona que supuestamente como poltergeist produce ese fenómeno. Entonces hay una diferencia, tan solo esa, y hay muchas más. Por esa razón, el fenómeno es realmente de trascendencia. Hay muchos fenómenos, por supuesto, que el siglo 30 trata, pero este tema de la noche del día de hoy lo estoy dando a conocer porque es extremadamente, si usted quiere, curioso, singular. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurre? ¿Quiénes son los afectados? ¿Qué es lo que pasa con ellos? A veces, ese tipo de casas, por alguna u otra razón, quizá por ser ya antigua, digamos vieja, o estar inhabilitada por algo, en fin, es destruida para construir otra construcción, casa, edificio, en fin. Y los fenómenos continúan. Cuando se habla de esto, hay explicaciones, por supuesto, que no son apegadas ni a la lógica, al raciocinio, ni a la parte de investigación científica. En la cual dice, bueno, porque allí ocurrió un drama y ahí se quedaron los espíritus pegados. Pero cuando se remueve toda la tierra, incluso para hacer sótanos, el material es nuevo. O sea, es una cosa distinta. Pero los fenómenos siguen aconteciendo. ¿Por qué? Porque es un lugar infestado. Estoy seguro que muchos de los que me escuchan están o han pasado por esa situación, o tienen personas allegadas, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, amigos, que han pasado también o están viviendo esa situación. Porque a través de nuestro correo proyectosiglo3013@gmail.com o el grupo Geop, ¿ya?, nos escriben, pero las personas tienen miedo o tienen vergüenza, o quizá tal vez estén exagerando, porque puede ser, y muchas de ellas ya no nos escriben cuando decimos, mire, yo no le puedo dar un consejo, al menos en este caso su servidor, de lo que le está pasando, porque necesito ir al lugar y hacer una evaluación, pasar un protocolo, porque nosotros no somos de quienes como medios llegan con cámaras, micrófonos o grupos que van y hacen el show y todo. No. Ellos sabrán qué están haciendo, pero nosotros no. Tenemos un protocolo en que tenemos que investigar realmente qué está pasando. Y entonces las personas, varias de ellas que nos han escrito, no todas, ya no vuelven a decirnos que necesitan ayuda. Allá ellos. Pero muchas personas sí han solicitado nuestra asistencia.
Ustedes lo han escuchado en el programa. La voz de ellos, dando testimonio de lo que les ha ocurrido o les está ocurriendo. ¿Por qué? Porque están viviendo en una casa embrujada, en una casa encantada, en una casa infestada de entes o fenómenos, si usted quiere. Voces extrañas que vienen de quién sabe dónde, las parafonías. Pero ¿qué diferencia hay entre el poltergeist y una casa encantada? Son preguntas que el investigador tiene que hacerse. Casa encantada. Se asocia a un lugar, se prolonga en el tiempo, persiste en el lugar. El poltergeist se asocia a una persona, se va o, si usted quiere, se diluye en el tiempo y persigue a la persona. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo saber que es un rap, por ejemplo? Los extraños olores, que quienes pasaron el curso lo saben, lo definen. En los contactos con esas extrañas figuras, los movimientos de objetos, las figuras que aparecen en la pared. Ya les he leído correos donde nos dice, mire, apareció una cara enfrente de mi cama, en la pared, y no se borra. El aparecimiento o desaparecimiento de objetos relacionados con otras cosas como ruidos extraños, ruidos tan extraños como que alguien echa el agua del inodoro o abre un grifo, o sea, la regadera, y no hay nada. Apariciones espectrales, obviamente. Marcas en las personas cuando amanecen, en los brazos o en alguna parte del cuerpo. ¿Qué dicen los testigos? ¿Cuál es la psicología de esto? ¿Cómo se comportan? Dependiendo de eso, va a ser el mal que la casa infestada está provocando. Así que existen. Y por eso, en el caso nuestro, hay eslogan que nosotros tenemos y que nunca nos cansaremos de repetir. Nunca el más allá ha estado tan cerca. ¿Y cuál es el anuncio? Este es: muchas personas a lo largo de este tiempo en el cual se dictó el último curso de parapsicología, que correspondió a 5 semanas, sábados por la tarde, recuerdan ustedes, en un hotel con todas las comodidades, extendiendo una certificación, pues ya no lo vamos a volver a dar, pero vamos a dar temas exclusivos, digamos, temáticas específicas. Y estamos, en este caso, Siglo 30 se hace partícipe, organizando el primer curso, capacitación, encuentro, no sé cómo le vamos a llamar, específicamente sobre casas infestadas.
todo un panorama, un estudio completo, además con datos y testimonios de lo que ocurre, cómo entenderlo, cómo describirlo, qué es lo que pasa, a quiénes le pasa, por qué pasa, y luego cómo tratar este fenómeno, porque muchas veces somos dueños de la casa y para nosotros es doloroso salir de ella después de que nos ha costado un montón de dinero. Así que, repito, estamos en la preparación del primer curso, encuentro o capacitación en un hotel que probablemente sea el mismo donde se dictaron los cursos de parapsicología. Pero ahora, temáticamente, exclusivamente el tema, quizá solo dure 2 sábados. Y el cupo será muy limitado, 20 personas a lo sumo, no queremos más. Personas que o están padeciendo ese fenómeno, o personas que quieren investigar. Y a lo mejor algunos que después van y forman su grupo. No importa, nosotros no somos exclusivos, ni tampoco segregacionistas en este caso, para formar lo que es una ayuda a estas personas, porque le necesitan, se enferman de estar viviendo en esas casas. Así que casas infestadas será el primer curso. Por supuesto, tendrá un valor porque hay que pagar. No se puede de ninguna manera un salón cualquiera al aire libre, si usted quiere, no. Con las comodidades de un coffee break, sillas, mesas para que tomen sus datos, todo con presentaciones PowerPoint, o sea, visuales. El primer curso, encuentro, o si usted quiere capacitación, será en el tema paranormal, casas infestadas. Es la primera vez que se va a llevar a cabo en Guatemala, así como usted lo oye. Es la primera vez que un curso, vuelvo a repetir, no sé si llamarle así, o encuentro sobre casas infestadas se dará en Guatemala. Nada de películas que todo lo distorsionan, nada de grupos curiosos que solo llegan a ver qué es lo que consiguen para hacerse famosos. No, nada de eso, sino algo realmente serio, formal, donde ustedes no saldrán aterrorizados, sino al contrario, preparados para que, si está pasando algo, lograr solucionarlo. Y si no, un amigo, una persona, cuando les consulte, ustedes saben qué hacer. Primer encuentro, casas infestadas. Atención, quienes estén interesados, escribir a proyecto siglo 30 es un 30 @gmail.com o Geop Guatemala, es decir, G del grupo Geop, G, ¿ya? O P, G E O P, G E O P Guatemala @gmail.com. Estoy interesado. Por supuesto, el precio no lo puedo dar porque tenemos que tener un arreglo con el hotel donde nos va a dar esas facilidades. Pero no crean ustedes que va a ser un precio altísimo como podría cobrarse en cualquier otro lugar. ¿Quiere usted participar? ¿Quiere enfrentarse a lo increíble? Pero quiere aprender a poder a sí mismo enfrentarlo, saber qué es, no tenerle miedo, sino al contrario, retarlo. Primer encuentro, casas encantadas en la historia de Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Repito, proyecto siglo 30 @gmail.com para quienes estén interesados, o geopguatemala @gmail.com. Buenas noches, un abrazo. ¿Está usted dispuesto a aprender más de temas trascendentales? Lo esperaríamos. Así que atentos.
Siglo 30. Premio Dama de Plata a la mejor producción en radio. Galardón en el Pasillo de la Fama de TGW y Radiodifusión Nacional. Declarado como el programa de la educación no tradicional por el ministerio respectivo. Reconocimiento a la producción en radio otorgado por AIR. 16.000 estaciones de las 3 Américas. Récord mundial con más de 4 décadas continuas transmitiendo el realismo fantástico. Siglo 30. Una voz en la noche. La noche, la noche, la noche, la noche. Lo asombroso, inaudito, inverosímil, insólito e increíble. Un mundo de misterios en el programa Récord Mundial, produciendo radio en este género de temas. Siglo 30. Historia en la radiodifusión nacional. OVNIs, fantasmas, sucesos paranormales, ocultismo. Los enigmas de la historia y el universo. Noticias inusuales. Lunes a viernes a las 21:30 horas. Aquí en Sonora, la radio que cambió la radio.